Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Juanjo Bastarrica y a continuación os voy a enseñar cómo funciona una herramienta de captura basada en BNV Invoice de DataCap Tax Master. Y como podéis observar en el ejemplo, vamos a utilizar unas poquitas facturas complicadas con cabeceras y líneas y vamos a poder demostrar cómo DataCap Tax Master, a través de la herramienta desarrollada por Binovo, cómo puede extraer las cabeceras y las líneas. A través de DataCap escaneamos las facturas y mediante un proceso de identificación, extracción y aplicación de engines de OCR extraemos la información de todas las facturas. Las facturas que están identificadas automáticamente extraen la información. Como podéis observar, en la parte derecha, en amarillo, se observa el posicionamiento del dato que ha leído. En estos momentos estáis viendo el total de la factura. Podéis observar cómo ha obtenido, ha podido extraer todos los datos de cabecera. Pero en estos sistemas lo más complicado es la lectura de todas las líneas. Como podéis observar, es una factura bastante compleja en la que aparecen varias líneas de pedidos, albaranes, códigos de artículos, aparecen lotes, etcétera. Entonces vamos a observar cómo DataCap ha extraído absolutamente toda esa información y lo que nos está pidiendo en estos momentos es que validemos que realmente lo que está leyendo, o aquellos sitios donde tiene duda, como podéis observar marcados en rojo, el usuario tiene que corregirlos. Mediante las teclas Alt-L de forma muy rápida vamos a poder ir validando la información que DataCap ha leído incorrectamente o que tiene alguna duda, pues porque si podéis observar, por ejemplo, en aquellas que tiene dudas, es porque existe alguna marca hecha de forma manual y el OCR, el engine, ha interpretado como si fuese un carácter. Y son cosas que tenemos que corregir. Esta factura concretamente tiene 10 páginas, unas 80 líneas y lo que pretendemos demostrar es cuál es la diferencia entre introducir esas 80 líneas a un sistema informático o realmente hacer una validación, no solamente una validación visual, sino se puede hacer una validación contra una propia base de datos, por ejemplo un RP. Por ejemplo, el código de artículo que está leyendo DataCap puede ser validado contra el código del artículo del maestro del RP en el que están introduciendo los datos. Y de esa forma la validación se hace automáticamente. Lo mismo ocurriría con los NIFs, los nombres de los proveedores y toda la información que ya está introducida en los RPs. Ahora lo único que estamos haciendo es corregir aquello que DataCap considera que no es correcto. Además, BNV Invoice incorpora unos procedimientos de validación, por ejemplo, no dar por buena una factura si la suma de todas las líneas no coinciden con el montante de la base imponible, por ejemplo. Todas las normas o reglas de validación son totalmente definibles, es decir, en un proyecto de implantación de BNV Invoice se pueden definir cuáles pueden ser los criterios de validación, de tal forma que un humano o un usuario tenga que usar el menor tiempo posible en la validación de los datos. Fijaos que de una forma sencilla, ágil, rápida, una persona solo se tiene que dedicar a validar la información. Estamos comprobando en estos momentos que efectivamente, por ejemplo, los costos de transporte
los ha leído correctamente. Como podéis observar, en la casilla de IVA exento se ha introducido mediante un clic un dato que había obviado el sistema. El sistema tiene un sistema de autoaprendizaje en el que cada vez que algo no ha leído o hay un elemento nuevo dentro de la factura, se puede actualizar y aprende que la próxima vez tiene que leer de ese campo. En el siguiente ejemplo observamos una factura en la que tiene una divisa noruega. Ha leído las cabeceras perfectamente, como podéis observar, se ve en la parte derecha, vamos indicando cuál es el dato que ha leído correctamente. El nombre del emisor lo podemos, en este ejemplo, lo capturamos para que se pueda ver cómo podemos capturar la información, pero en un proceso de implantación de BNV Invoice, esto estaría integrado con la base de datos donde apareciese el cliente concreto. Al igual que en la factura anterior, el sistema ha leído las líneas, pero ha detectado que hay una de las líneas que no está correctamente. Esta última no está correctamente. El sistema tiene la flexibilidad para decirle que las próximas veces esa línea no la tenga que leer y la podemos eliminar. Fijaros la ventaja de no tener que picar esta información, de introducir datos y de la ventaja que nos puede aportar, del valor añadido que nos aporta esto. De la misma forma también, en el momento que el sistema detecta que una plantilla o hay un proveedor nuevo, una factura que nunca, o un albarán que nunca se había detectado, un usuario de forma muy sencilla, mediante unos clics, puede indicarle cómo es la estructura de esa factura, para que en las próximas veces que entre esta estructura se lea automáticamente todo lo que le indiquemos. En estos momentos hemos indicado cuál es el NIF, le vamos a indicar dónde está ubicado el número de factura, dónde está la fecha, ¿para qué? Como he dicho anteriormente, para poder guardar esta plantilla y que las próximas veces que el sistema detecte este formato, lee automáticamente sin tener que hacer la plantilla cada vez que haya este formato. Como podéis observar, se hace mediante simples clics. Hay que buscar la información adecuada, dónde está ubicada correctamente, para que en próximas lecturas no haya ningún problema. Está cogiendo la base imponible, está cogiendo el total, la forma de pago, introduciremos los vencimientos. Luego estos vencimientos, una vez que validamos, se pueden exportar directamente a un sistema de gestión para comparar con los pagos habituales pactados con el proveedor y lo que nos están aplicando en esta factura. Como caso de uso, podríamos incluso también validar
facturas contra albaranes que ya están introducidos en el sistema para comprobar que realmente lo que nos están facturando son los albaranes que tenemos en el sistema. Con BNV Invoice podríamos hacer todos aquellos procesos de validación que necesitemos para comprobar que absolutamente todo el proceso de facturación y de pago es el correcto. Una vez que el sistema ha validado que todo está correcto, automáticamente comenzará la tarea de exportación de estos datos que ya han sido validados a un sistema, a un ERP, y en este caso en el ejemplo lo que vamos a ver es cómo estas facturas se exportan o se ubican automáticamente dentro de un gestor documental, un gestor de contenidos llamado Alfresco. Pero como lo ponemos en Alfresco, podría estar en un SharePoint, podría estar en un Documentum, podría estar en un Filenet. Podríamos exportarlo a cualquier tipo de base de datos mediante tecnología ODBC. Podríamos exportarlo a cualquier ERP, creando un asiento contable, un efecto a pagar. Como podéis observar, nos hemos introducido en Alfresco y vamos a ver cómo ha creado automáticamente una carpeta, en esta ocasión, con el número de lote que le había asignado DataCap cuando habíamos escaneado las facturas. En estos momentos mostramos cómo está la tarea, en qué situación está, que está el trabajo realizado, y vamos a comprobar que realmente la carpeta se ha creado. Ese número de carpeta creado corresponde al número de lote que DataCap ha asignado a ese lote de facturas. Esto es totalmente personalizable, es decir, que la carpeta podría ser perfectamente el nombre de los proveedores, o podría ir por fecha fiscal, o se podría configurar como el cliente lo desee a la hora de almacenar esas facturas. Esto nos permite tener las facturas de forma digital, de tal forma que podemos consultarlas, podemos iniciar un flujo de trabajo con estas facturas, un workflow de validación de facturas, por ejemplo. Veis que están todas las facturas, o sea, todas las imágenes de esta factura, era de 10 páginas, totalmente OCReadas, en el que un sistema como Alfresco puede localizar esas facturas bien por los metadatos, es decir, por esos datos que hemos validado a la hora de extraer los datos, o bien por el contenido de ese PDF que está guardado. Esto facilita mucho la localización de las facturas y la validación de las mismas. Dar, por ejemplo, una orden de pago de una factura. Bueno, espero que os haya gustado la demo, y para cualquier cosa podéis consultarlo en la página www.binovo.es. Gracias por su atención.